Hermanos, es una bendición saludarlos una vez más y compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero llevarles a esta porción bíblica, primera de Tesalonicenses, para los que trajeron Biblias, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en primera de Tesalonicenses. Y por favor, vamos a leer, hermanos, algunos versículos de la palabra del Señor para poder atesorarlo en nuestro corazón. Y dice de esta manera: Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción bíblica y vamos a aprender un poco sobre este tema. La iglesia testificante es el tema que quiero compartir con ustedes. La iglesia testificante. Hermanos, cuando vemos las características de crecimiento, de membresía de muchas congregaciones cristianas, evangélicas y algunas pseudicristianas y otros grupos sectarios, vemos que han logrado acaparar a mucha membresía con diferentes metodologías, algunas bíblicas, otras muy fuera de la Biblia y otras medio bíblicas. Porque la moda de hoy en día es acaparar membresía sin importar principios, doctrinas o convicciones, y que es la moda de hoy en día en pleno siglo XXI. Y aprendiendo sobre los diferentes métodos que hay de acuerdo a la experiencia de cada grupo, encontramos algunas cosas que se parecen a la Biblia y otras no. Hoy la palabra del Señor quiere llevarnos a lo que dice la Biblia. Cómo una iglesia puede crecer, cómo una iglesia está en el orden de Dios, para que nosotros aprendamos sobre nuestro tema, la iglesia testificante. ¿Cuál es la primera verdad? Escuchemos la primera verdad que nos dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, encontramos una primera verdad. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles
fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La primera verdad, hermanos, sobre la iglesia testificante es que es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Esta es una primera verdad que la iglesia debe de reflexionar. Si yo quiero que mi iglesia crezca, si yo quiero que la iglesia en realidad revele, refleje o demuestre todo lo que está en la Biblia, tiene que la iglesia meditar en esta primera verdad, que es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Podemos notar, hermanos, que afirma que la predicación de los misioneros, nuestro evangelio, como lo expresa el apóstol Pablo, se destacó por tener poder, un poder milagroso o poder en la predicación o en sanidad o en otros aspectos de acuerdo al cumplimiento de la profecía. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que esto venía del poder del Espíritu Santo. Manifestaciones de la presencia probatoria del Espíritu va en relación a lo que es la forma de vivir del cristiano en su familia, con los vecinos, en la sociedad. Y dar plena certidumbre de transparencia, sinceridad, integridad, que dieron certeza a los que lo escucharon. Noten que el que se pone de ejemplo primero es el apóstol Pablo y quien lo acompañó. Pero también nosotros podemos notar que esta congregación que se convierte al Dios vivo y cómo ellos de manera especial lucen su manera de vivir de manera íntegra delante de Dios, para que nosotros entendamos que la iglesia testificante es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que manifiestos son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuáles son? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Cuando podemos ver todo esto en la vida del cristiano, es porque el poder del Espíritu Santo se está manifestando. Es que se está viviendo en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si esto no es una realidad en la vida de los creyentes en Cristo, es posible que han sido engañados. Es posible que están buscando metodologías de crecimiento sin poner el fundamento donde se ve el poder del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Cada uno de nosotros podemos ver cómo usan las expresiones el apóstol Pablo. Pablo está convencido de la elección de los tesalonicenses por dos motivos: la incuestionable autenticidad y autoridad de quienes les predicaron el evangelio y la naturaleza ejemplar de la respuesta de los tesalonicenses al evangelio. Lo vivían con integridad en el sentir de estar viviendo en el poder del Espíritu Santo. Amor, gozo, templanza, benignidad, bondad son los primeros indicadores para que el mundo se dé cuenta que hay algo diferente que sucede en la vida del creyente. El mundo no lee la Biblia, pero nos lee a nosotros. Nosotros sí estamos llamados para meditar y escudriñar las Sagradas Escrituras. El mundo no. El mundo nos ve a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo siempre está recordando a los corintios, a Gálatas, que eran iglesias muy débiles, muy carnales. Siempre les está diciendo: no ira, no rencor, no remordimiento, no celos, no pleito, no disensiones, porque eso no agrada al Señor. Si queremos que una iglesia en realidad sea una iglesia en el poder del Espíritu Santo, esto es lo que Pablo está mencionando acá. Sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, cómo debe ser siempre la legitimidad del evangelio. Si se vio confirmada por la evidencia e integridad, no solo de los predicadores, sino también de la vida de los que creyeron en el evangelio, hermano, marca la diferencia. Nuestro evangelio, Pablo llama a su mensaje nuestro evangelio, porque él y todos los pecadores debían creerlo, y él en especial debía predicarlo, porque es el orden de Dios. Sabía que no se originaba en él porque su amor o su autor es Dios.
En consecuencia también lo llamó el Evangelio de Dios, para que comprendiera la iglesia que no es de Pablo, no es de ningún apóstol, sino es algo que procede de Dios, pero con un poder sobrenatural que cambia vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Alguna vez se ha puesto a preguntar por qué la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo? ¿Qué hace en nosotros? Pues lo que hace es que empieza a trabajar para poder darnos cuenta que hay algo sobrenatural que está pasando en nuestra vida. Como la persona que hizo posible el perdón es el Señor Jesucristo, también se refirió al mensaje de las buenas nuevas como el Evangelio de Cristo, para ver todo lo que está relacionado con el poder del Evangelio y que se manifiesta en el poder del Espíritu Santo. Y noten que el apóstol Pablo dice, no solo en palabras solamente. Escuchen esto. La tentación más grande, hermanos, es que a veces queremos llevar el Evangelio solo en palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces sí se testifica, a veces se habla algo de Cristo, pero tenemos que entender que si no hay amor, gozo, bondad, mansedumbre, templanza, hermanos, pronto la gente se va a dar cuenta. El fulano habla bonito el Evangelio, pero solo peleando con los vecinos, con los chuchos, peleando con la esposa, con el esposo, con los hijos. Pronto la gente se va a dar cuenta que hay algo que no concuerda. Y entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, nosotros llegamos en la predicación con ustedes no solo en palabras persuasivas, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren ver el poder del Espíritu Santo en su vida, en la vida familiar, en la vida de la iglesia? Pues aprendamos a amar, aprendamos para que esa mansedumbre, esa bondad, esa templanza, pues se manifieste en nuestra vida. Para que Dios pueda manifestarse, quebrantarnos, enseñándonos lo que glorifica su bendito y santo nombre. Hermanos, podemos nosotros ver como todo lo bueno viene de Dios. No puede esperarse nada bueno para los pecadores si no viene de Dios, si no viene de Cristo. Del mundo no podemos esperar nada bueno. Hay cosas buenas en el sentido natural de la palabra en el mundo, pero en el sentido espiritual el mundo no tiene nada bueno. Dios está enseñando a la iglesia acá que entiendan que una iglesia testificante es una iglesia en el poder del Espíritu Santo, porque todo lo bueno emana del poder del Espíritu Santo. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar a cada uno de nosotros que el mejor bien se puede esperar de Dios como Padre nuestro. Por amor de Cristo debemos orar no solo por nosotros mismos, sino también por el prójimo, recordando sin cesar, donde quiera que hay una fe verdadera, donde podamos ver que hay una obra afectando el corazón y la vida, es porque el poder del Espíritu Santo se está moviendo. La fe obra en amor. Cuando nosotros vemos que la fe obra en amor, se demuestra en amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Donde quiera que haya una esperanza de vida eterna, bien fundada en la palabra de Dios, se verá por el ejercicio de la paciencia, y es señal de sinceridad cuando en todo lo que hacemos procuramos ser aprobados por Dios. Hermanos, ser aprobado por Dios quiere decir que la iglesia testificante es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Se debe de mover el Espíritu Santo en nuestra vida para ser aprobado por Dios. Porque podemos nosotros hablar del Evangelio, pero cuando nuestra vida no cuadra con lo que le hablamos al vecino, los vecinos pronto se van a dar cuenta. Y Pablo está diciendo, nosotros no solo hemos llegado con palabras persuasivas, palabras bonitas. No, también llegamos en el poder del Espíritu Santo. Por esto podemos conocer nuestra elección. Si no solo hablamos de las cosas de Dios con nuestros labios, si no sentimos su poder en nuestro corazón cuando hay cambio en nuestra vida, mortificando nuestras concupiscencias, apartándonos del mundo y elevándonos a las cosas celestiales, porque es obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, a menos que el Espíritu de Dios venga, la palabra de Dios se nos volverá letra muerta.
Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo que hace en nuestra vida es matar. ¿Qué hace el poder de la palabra? Es matar nuestro ego. Pero así como mata, también resucita, así levanta. Para que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios hace en nuestra vida. Y entonces podemos aprender, mis hermanos, que así la recibieron por el poder del Espíritu Santo esta iglesia. Ellos estaban plenamente convencidos de su verdad, como para no ser perturbados en su mente por objeciones y dudas religiosas. Y estaban dispuestos a dejar todo por Cristo y a arriesgar sus almas y su estado eterno en la verdad de la revelación del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos lo que acá hay, entonces podemos entender esta primera verdad que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor, que la iglesia testificante es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Quiero llevarles a otra verdad que enfoca la Biblia. Notemos qué dice la Biblia. Versículo 6. Notemos cómo va complementando esta idea la palabra del Señor para enseñarnos otra gran verdad. Y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la otra verdad en relación a nuestro tema? La iglesia testificante también es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, escuchemos esto. Es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es, pastor? Lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos, es que esta iglesia les llegó el evangelio cuando estaban amenazando a muerte, a tortura, a quitarles trabajo, a ser quemados. Les llegó el evangelio en esa época y ni aún así ellos se convirtieron al evangelio. Había persecución. El asunto de ser cristiano era asunto de vida y de muerte. Era asunto de sufrimiento. Era asunto de dar todo por Cristo. Y lo que está diciendo acá el apóstol es haciéndonos recordar, mis hermanos, que la iglesia testificante es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. Lo primero que empieza a sufrir el hombre cuando se da cuenta de su desgracia es de su miseria delante de Dios, que no vale nada delante de Dios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero que entendieron que solo la sangre de Cristo puede limpiarlos, perdonarlos, restaurarlos, levantarlos, cambiarlos. Y entonces podemos ver, hermanos, cómo lo describe la palabra de Dios. Imitadores de nosotros. Los tesalonicenses siguieron el ejemplo de Pablo, al igual que Pablo imitó a Cristo. Saben, hermanos, que cuando Pablo llegó a conocer a Cristo era enemigo del evangelio, era enemigo de la iglesia, era enemigo de los llamados apóstoles. Odiaba el evangelio, tenía una ira en contra del evangelio. Era tan celoso de su religión que creía que estaba haciendo bien matando y persiguiendo cristianos. Lo que Pablo está diciendo: yo andaba en un mundo oscuro y estaba sufriendo por negligencia. Estaba sufriendo por pecador. Estaba sufriendo porque yo no me daba cuenta en lo que creía. Pero cuando conocí al Cristo de la gloria, lo único que puede decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estuvo dispuesto a sufrir por su Señor. O sea que Pablo, después de ser perseguidor, ahora él experimenta lo que es sufrir por causa del Señor. Y así como él sufrió, le dice a esta iglesia: ustedes también recibieron el evangelio como yo lo recibí. Tan chulos que son, tan hermosos que son, porque no le tuvieron miedo a la muerte, al sufrimiento, a los azotes, al fuego, a todo lo que el hombre puede hacer contra todos aquellos que se llaman cristianos. No le tuvieron miedo, se convirtieron. Hermanos, ¿quién hace eso? El poder del Espíritu Santo. Eso no lo hace la fuerza humana. Eso no lo hace el pastor. Eso no lo hace la iglesia. Ahorita estamos nosotros tranquilos,
escuchando el evangelio, posiblemente orando por alguien que se convierte, pero no hay persecución. Pero lo que ellos estaban viviendo es algo sobrenatural. Y por eso Pablo les dice: miren, ustedes conocieron el evangelio como yo conocí el evangelio, pero yo lo viví de manera terrible porque fui enemigo directo contra el evangelio. Pero cuando Cristo me alcanzó, yo sufrí por causa del evangelio, sigo sufriendo por el evangelio, y ahora que yo les he dado ejemplo cómo es conocer y recibir a Jesucristo, ustedes no tuvieron miedo a la muerte, al dolor, a la persecución, a las amenazas, que se quedan sin terreno, sin trabajo. No tuvieron miedo de eso, se convirtieron al Cristo de la gloria. Ese poder viene del Espíritu Santo, no viene del hombre, hermanos. Si viniera del hombre, pues el hombre no aguanta. Porque si el hombre a veces se siente sin nada, cuando no hay trabajo, no hay dinero, no hay salud. Y el cristiano a veces es tentado a caer en esos desniveles, cree que está solo. Pero acá la palabra del Señor está diciendo que esta iglesia marcó la diferencia. En medio de sufrimiento, de tribulación, de pena, muchos de ellos se quedaron sin trabajo, sin plata. Muchos de ellos les quitaron sus propiedades y ni aún así se convirtieron. Una evidencia sobrenatural. Y entonces los tesalonicenses se habían convertido en la tercera generación de seguidores de Cristo. Esto es algo sobrenatural, tan hermoso. Cristo es la primera, con el apóstol Pablo es la segunda generación, y los tesalonicenses son la tercera generación de convertidos de manera sobrenatural. Gozo del Espíritu Santo, el gozo en medio del sufrimiento, evidenciaba la realidad de su salvación, que incluía la presencia del Espíritu Santo que moraba en su ser interior, manifestándose en sus vidas. Cuando personas descuidadas, ignorantes e indolentes son apartadas de sus esfuerzos y conexiones carnales para creer en el Señor Jesús y obedecerle, para vivir con sobriedad, rectitud y piedad, los hechos hablan por sí mismos. Los hechos hablan por sí mismos. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban la venida del Mesías, y los creyentes esperaban ahora su segunda venida. Escuchen esto: para los pobres judíos que eran religiosos, estamos esperando la venida del Mesías, y ya había nacido, ya había estado con ellos y lo mandaron en la cruz. Pero esta iglesia se dio cuenta que Jesús ya había nacido, ya había vivido en el mundo, lo habían matado, había resucitado, pero ahora lo que ellos están esperando es su segunda venida. Y no importa el sufrimiento, dicen ellos, no importa que nos dejen sin nada, sin dinero, sin terreno, sin salud, no importa, nosotros seguimos a Jesucristo en medio del sufrimiento. Llegar a ese nivel de vida es sobrenatural, porque nosotros estamos acostumbrados a estar cómodos. La misericordia de Dios todavía hasta aquí nos tiene, pero es posible que cambien las cosas con todo el revoltijo del mundo, con toda la política del mundo, con todo sistema anticristiano que hay. Es posible que cambie tarde o temprano. Pero podemos nosotros darnos cuenta lo que acá nos está enfocando la palabra del Señor, que la iglesia testificante es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. Él vino a adquirir la salvación, y cuando vuelva otra vez traerá salvación consigo de manera perfecta, donde ya no va a haber sufrimiento, una liberación plena y definitiva de la ira venidera de Dios, porque también viene a enjuiciar a aquellos que no son creyentes. Viene a enjuiciar a todos, sin demora. Por eso, hermanos, los humanos deben de huir de la ira venidera y buscar el refugio solo en Cristo, porque es el único Salvador, y porque fuera de Él no hay otro camino, no hay otra salida. Y entonces la palabra del Señor nos está hablando sobre la iglesia testificante, que es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. Si hasta aquí no hemos sufrido a este nivel, hermano, démosle gloria a Dios, porque es posible que llegue, hermano. Y para aquellos quienes creen que ser cristiano es solo venir al cultito, entrar, dar la ofrendita e irse, se van a equivocar, porque va a llegar el momento en que Dios
va a probar si realmente hay conversión auténtica, genuina o no. Porque la vida cristiana no es solo una hora de culto, 2 horas, no, es un estilo de vida en relación con Dios en cada momento de mi vida. Hay problemas políticos, sociales, económicos, religiosos, guerra, peste, hambre, amenaza por la fe. Va a haber de todo. Y debemos de prepararnos. Pero aquí tenemos un modelo tan hermoso, que la iglesia testificante es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. Y quiero terminar con la tercera verdad que nos enfoca la palabra de Dios. 1:8, miremos qué dice 1:8. El 1:8 dice de esta manera: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, ¿saben qué quiere decir esto? Que la iglesia testificante también es una iglesia que cumple la gran comisión. Una iglesia testificante es una iglesia que cumple la gran comisión. Noten todas las expresiones del apóstol Pablo. Ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pablo con esa dulzura? Queremos ver a una iglesia que crezca. No se avergüence el evangelio. Predique a Jesucristo a su amigo, a su vecino. Predique a Jesucristo a su maestro. Hable de Jesucristo a su mamá, a su abuelo, si no está convertido. Que vean que hay algo diferente en su vida, como lo que pasó en esta iglesia. Pero la tradición religiosa, no, es que tiene que ser el pastor. Nos olvidamos de la responsabilidad de la gran comisión. Y el apóstol Pablo está describiendo esta actitud de ellos. Ha sido divulgada la palabra del Señor. Miren ustedes, tan hermosos que son, que han llenado de olor fragante, de perfume tan hermoso, que el olor se siente en todo lado. Que cuando llegamos en tal colonia, sí, aquí ya vino tal iglesia, nos habló de Cristo. Cuando vamos en otra zona, sí, esa iglesia ya vino aquí. Cuando llegamos, sí, aquí ya vinieron ellos también. Y cuando nos vamos fuera de nuestro pueblo u otro departamento, sí, ya vinieron también ellos por acá. Y cuando nos fuimos a otro país, también ya llegaron acá. Hermano, una iglesia así, ¿crece o no crece? Claro que crece. Porque si bien es cierto, hermanos, que nosotros no podemos convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, que eso le corresponde al Espíritu Santo, pero nuestra responsabilidad de transmitir el evangelio es de nosotros. Y ahí tenemos la gran comisión. Eso fue lo que Jesús dejó a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos los principios bíblicos, podemos ver que esta iglesia era una iglesia obediente. ¿Cómo usted quiere que una iglesia crezca si usted no participa en nada, pues? Si usted no quiere hacer nada, pues. Si usted le da miedo hablar de Cristo, pues. Si usted le da miedo de presentar a Cristo porque va a perder a un amiguito, va a perder al no sé quién. Por causa de Cristo es preferible tener enemigos, pero seamos fieles al Señor. Y esto es lo que estaba haciendo esta iglesia. De cualquier modo, lo que ocurría en Tesalónica hizo que el evangelio se proclamara ampliamente, y la ubicación estratégica también de la ciudad ayudó para que de alguna manera se facilitara esa difusión del evangelio, porque esta iglesia obedeció. Mis hermanos, el resultado fue una expansión local en Tesalónica, una expansión nacional en Macedonia y Acaya, y una expansión internacional a otras regiones del mundo conocido. Y la expresión que dice el apóstol Pablo: no tenemos necesidad de decir nada, ustedes han hecho el trabajo. Ahora, cuando creemos que somos cristianos y que solo
Vamos al culto, entramos y salimos. Vamos los domingos y ya cumplimos. Hermanos, somos raquíticos. Hermanos, no hemos madurado. Hermanos, somos irresponsables. Hermanos, no hemos agarrado en serio nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Qué va a pasar si arranca una persecución seria, así como vivió esta iglesia? Lo más probable es que van a haber muchos. No, es que yo iba al culto por mi papá, yo por mi mamá. Por favor, no me quiten mi propiedad, no me amenacen de muerte, no me metan al bote o a la cárcel. Yo iba porque ahí estaba el novio, la novia, y yo porque en realidad no tenía que hacer nada, ¿verdad? Era domingo, era descanso. Ahí va a salir a luz quién es quién, si de verdad ha nacido de nuevo o solo ha tenido una apariencia de cristiandad falsa. Aunque parece que esta iglesia hubiera adquirido este nivel de testimonio en tan solo 3 días de reposo en el que Pablo les predicó, podemos entender que es preferible entender lo que Pablo predicó en 3 días de reposo en la sinagoga antes de verse obligado a trasladarse a otro lugar en la ciudad. Pero tenemos que entender que el fondo, lo que hay acá, que lo más probable, hermanos, es que Pablo pasó ahí varios meses y no semanas, lo cual explica las 2 ofrendas que recibió de Filipos. ¿Por qué quiero mencionar esto, hermanos? Porque el apóstol Pablo, antes de hablar, tenía que asesorarse. En aquel entonces, para ir de un departamento a otro, de una ciudad a otro, no era asunto de que como ahora tenemos camionete, ya en 2-3 horas estamos en Shell, en 4 horas estamos en Cobán. No, agarrar, irse en camioneta, en burro, en caballo, hermano, eran horas pues. Y cuando vemos todo lo que acá menciona el apóstol Pablo, podemos nosotros entonces comprender lo que la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, que la iglesia testificante es una iglesia que cumple la gran comisión. El tiempo en que él trabajó noche y día para ver lo que había pasado, la profundidad del cuidado pastoral directo que se evidencia en la carta, su preocupación es si ellos realmente estaban de acuerdo al orden que nos revela la Biblia para que toda iglesia crezca. ¿Y cuál es el orden? Lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios, que la iglesia testificante es una iglesia en el poder del Espíritu Santo. La iglesia testificante es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo. La iglesia testificante es una iglesia que cumple la gran comisión. Podemos preguntarnos qué hicimos esta semana. Yo nada, pastor. Fui a mi curso en la U, en el colegio, en la escuela. Fui a ver mi siembra, fui a ver mi chance, pastor. Fui a ver a mi amigo, fui a jugar fútbol. Pero se me olvidó predicar del evangelio. Y hay otros todavía más grave pues, porque dice: ay, pastor, a mí hasta me avergüenza que me digan evangélico. También da vergüenza que me digan cristiano. Pues cuando me saluda, si es el pastor que va por ahí, me da vergüenza porque me va a decir hermano, y a mí no mucho me gusta. Hay quienes que son así, hermano. Si entre los mismos hermanos a veces les da vergüenza decir hermanos, ahora imagínense cuando estén enfrente de alguien o a la par de alguien que no es cristiano. Entonces la palabra del Señor aquí nos está diciendo que la iglesia testificante es una iglesia en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo, pero también es una iglesia que cumple la gran comisión. Lo hermoso sería: pastor, yo vengo al culto, aquí traigo mi amigo que le he hablado del evangelio, pero algo puede escuchar acá también y así que él entienda mejor el evangelio. O pastor, quiero que me visite, pero aquí tengo un amigo, a mí me cuesta ampliar este tema, pero ya que usted es el pastor, ayúdenos, porque este vecino aquí está y quiere aprender un poco la Biblia. Pues por lo menos se marca la diferencia, pues, pero ni el uno ni el otro, hermano. ¿Queremos ser bíblicos? ¿Queremos crecimiento? ¿Queremos el orden correcto de Dios? Aquí está en la Biblia, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Que una verdad que nos ha enseñado hoy sobre la iglesia testificante son estas 3 realidades.
que es una iglesia en el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que sufre en el poder del Espíritu Santo, pero es una iglesia que cumple la gran comisión. ¿Qué tengo que decir? Dice el apóstol Pablo, nada. Me fui por allá, hay ciertos vecinos ya me hablaron, son tus miembros. Sí, fuimos, también ya testificaron. Fuimos, también. Nos fuimos muy lejos, también. Miren ustedes, ¿qué tengo que decir? Dice el apóstol Pablo, nada. Son una iglesia preciosa. Son una iglesia que en realidad agrada a Dios. Le damos gloria a Dios por lo que Él hace. ¿Queremos ser una iglesia igual que esta? Sin miedo, hermanos. Amén, pastor, oremos. Tenemos nuestra flaqueza, pero oremos para que el Señor nos levante esa responsabilidad en nosotros, para que retornemos al orden de la palabra de Dios. Es la única manera, hermanos. Así de que hoy yo quiero hacer una pequeña invitación. Si alguien se ha avergonzado del evangelio, alguien siente que no ha vivido en el poder del Espíritu Santo, alguien siente que no es capaz de sufrir por causa del evangelio, yo quiero orar por usted, hermano. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús, perdóname, Jesús, perdóname? ¿Hay alguien? Yo quiero orar por usted. ¿Qué aprendimos hoy sobre la iglesia testificante? Que debe vivir en el poder del Espíritu Santo, sufrir en el poder del Espíritu Santo, cumplir la gran comisión en su vida. ¿Hay alguien? Si queremos ser una iglesia testificante, regresemos al orden bíblico, que es la palabra que hay que exponer a los que no han creído en Cristo. Pónganse de pie. Quiero orar por la iglesia, para que este año que estamos arrancando sea con un enfoque bíblico, diferente, si queremos un crecimiento integral. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por esta iglesia testificante, una iglesia ejemplar, preciosa. Padre, como iglesia aposento alto tenemos nuestras flaquezas. Por favor, ayúdenos a regresar al orden de tu palabra. Ayúdenos a compartir tu palabra. Ayúdenos a sufrir por causa de tu palabra. Ayúdenos a vivir en el poder del Espíritu Santo, sin descuidar serte fiel para hablar de ti, Señor, en cada lugar que vamos. Que la gloria y la honra sea para ti. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga.